Hola chavos, buenas noches, espero estén bien. Yo el día de hoy no puedo estar con ustedes presente porque voy a estar con el dentista. Ya ven que uno se cuida muy bien sus pocos dientes. Pero bueno, hoy vamos a ver fracturas del cuello femoral o fracturas de fémur proximal. Aquí estamos viendo uno de los tratamientos en las imágenes, de los tratamientos más característicos, que son las prótesis de cadera, que así se les llaman. Y en estas, pues sí, como les comento, como vamos a ver más adelante, en algunos casos es el mejor tratamiento, aunque no el único. Okay. Cuando son fracturas que están proximales a la línea intertrocanteria, se llaman fracturas intracapsulares. Recuerden que por la línea intertrocanteria anterior y posterior, ahí es donde se inserta la cápsula articular, entonces de ahí para adentro va a haber líquido sinovial, por eso es intracapsular. El mecanismo de lesión casi siempre son fracturas espontáneas o debido a lesiones de baja energía. Por ejemplo, son más frecuentes en gente de la tercera edad porque ya tienen una osteoporosis preexistente, sobre todo mujeres, y ya hombres también, pero mayores de 70 años, y mujeres las encontramos con fracturas de fémur proximal desde los 55 años inclusive. Y cuando se da en pacientes jóvenes, pues va a ser por un traumatismo de muy alta energía, con más lesiones del tipo de desplazamiento que pueden alterar el aporte sanguíneo, no solamente de la cabeza femoral, sino que en ocasiones de toda la extremidad. Entonces, miren, más o menos, por aquí va la línea intertrocanteria. Y eso significa que de aquí para acá son las fracturas del fémur proximal y van a ser fracturas intracapsulares. Aquí tenemos parte de la cápsula que está representada aquí. Más o menos hasta aquí llega a la línea intertrocanteria. Entonces aquí tenemos una fractura de cuello femoral que se conoce como Garden tipo 1, que son fracturas incompletas, donde esta es una fractura no desplazada, todo lo contrario, está impactada y se queda en valgo. Acá tenemos una fractura de cuello femoral tipo 2, de Garden tipo 2, donde es una fractura que está completamente, bueno, que incluye todo el espesor del cuello femoral, pero no está desplazada. Aquí tenemos una fractura de Garden tipo 3, donde está ya desplazada, y también hay una lesión de la cápsula articular, ¿sí? Con lo que vamos a encontrar también, pues va a haber derrame de líquido sinovial y una inflamación muy fuerte. Y por último tenemos una fractura completamente desplazada del cuello femoral, ya con mucho desplazamiento, y son las que tienen peor pronóstico porque hay un muy alto riesgo de necrosis de la cabeza femoral, esta que tenemos aquí, y eso va a hacer que pues, casi siempre el tratamiento sea una prótesis total de cadera. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento por parte del traumatólogo? Pues primero, alinear, ¿sí? Alinear y conservar la posición anatómica. Recordemos que el eje del fémur y el eje del cuello femoral no son iguales, entonces hay unos valores que se deben de mantener, que no esté más de 15 grados en valgos de cuello femoral y no más de 10 grados de angulación antero-posterior.
Para que quede así bien alineada, pues se tiene que buscar una buena estabilidad. Casi siempre se hacen con tornillos para tener una estabilidad inmediata. Mira, aquí vemos algunos tornillos para que tengan estabilidad inmediata. No sé si se alcanzan a ver aquí la fractura. Es una fractura ya desplazada. Es un Garden tipo 3. Y aquí vemos una fractura debajo de la cabeza del fémur que está impactada y no está desplazada. Es una Garden tipo 1. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de una fractura subcapital de cuello femoral algo desplazada. Entonces, en este caso pusieron aquí una fractura con una placa de compresión para que se restaure el contacto entre la cortical y la esponjosa del hueso. Y pues bueno, en este ejemplo, pues pusieron ya una prótesis de cadera. ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación? Pues mejorar el arco de movimiento y la fuerza muscular. Para el arco de movimiento, pues vamos a tratar de que sea lo más cercano a lo normal cuando tengamos placas y tornillos, y lo más cercano a lo funcional cuando tengamos prótesis de cadera. Perdón. Lo normal en rodillas es una flexión de 130 a 140 grados con 0 grados de extensión, y en cadera son de 120 a 130 grados de flexión, 0 a 20 grados de extensión, abducción de 45 a 50 grados, aducción de 40 a 50 grados, rotación interna y externa de 45 grados cada una. Lo funcional, que es lo mínimo necesario para desempeñar nuestras actividades normales diarias, son 110 grados de flexión de rodillas, 0 grados de extensión, 90 grados de flexión de cadera. Cuando tengamos prótesis, este es el valor que debemos de buscar. 90 grados de flexión de cadera, ¿sí? Extensión de 0 a 5 grados, abducción de 0 a 20 grados, aducción de 0 a 20 grados, excepto en prótesis de cadera, porque aquí está contraindicado realizar este tipo de movimientos, por favor. Así como también la rotación interna tiene que estar evitada en las prótesis de cadera, por favor. Y rotación externa de 0 a 15 grados. ¿Cuáles son los músculos a fortalecer? Pues ya los conocemos, el glúteo medio, que es el principal abductor de la cadera y es un músculo que debe estar fuerte, si no vamos a tener el signo o la marcha de Trendelenburg, que son dos cosas separadas que ya los vimos. El psoas ilíaco, que es un músculo flexor de cadera, no hay que olvidarlo, así como el glúteo mayor, ya que es un principal extensor y abductor de la cadera, y los músculos aductores, el mayor, el largo y el corto, sin olvidar los músculos de la rodilla, cuádriceps e isquiotibiales, que son extensores y flexores de la rodilla respectivamente. Entonces, los objetivos funcionales son normalizar la marcha y de menos lograr 90 grados de flexión de cadera para poder tener la posición descendente. Si tú no logras que el paciente tenga al menos 90 grados de flexión de cadera después de su fractura, pues nunca se va a sentar a gusto, ¿sí? El tiempo previsto de consolidación ósea son de 12 a 16 semanas y la duración de la rehabilitación de 15 a 30 semanas aproximadamente. ¿Cuáles son los métodos de tratamiento más comunes que tenemos para fracturas de cuello femoral? Bueno, pues tenemos la reducción abierta con fijación interna, que significa que se va a abrir y se va a poner una placa o un tornillo, pero pues abriendo la piel. Normalmente son sistemas distribuidores de carga, nos van a dar una consolidación primaria, por lo tanto no van a formar callo óseo, ¿sí? Algunos de estos ejemplos son tornillos canulados paralelos o agujas. Se utilizan cuando tenemos fracturas impactadas, no desplazadas o adecuadamente reducidas en menores de 65 años. Esto es de lo más benigno que pueda haber en cuestión de cirugías, ¿sí? Y también podemos tener tornillos de compresión con placa y un tornillo antirrotatorio. Estos se utilizan en fracturas basicervicales, o sea, de la base del cuello femoral, que tengan mucha conminución de la cortical o tengamos mucha esporosis. Aquí tenemos los tornillos canulados,
¿sí? Que se utilizan para fracturas sencillitas, Garden tipo 1, que son fracturas que no están desplazadas, ¿sí? Y por lo tanto hay poco riesgo de necrosis avascular de la cabeza del fémur, ¿sí? Este es el tornillo, tornillo con placa de compresión, o más bien la placa de compresión con tornillo anti deslizante, que se utiliza en fracturas también Garden tipo 1, o Garden tipo 2 o Garden tipo 3 inclusive. Pero cuando tenemos una fractura de Garden tipo 4, que pues bueno, en esto como ya es una fractura desplazada y más complicada, sobre todo en personas de la tercera edad, pues se prefiere poner una prótesis de la cabeza femoral, ¿sí? En este caso no hay consolidación porque tienen que resecar la cabeza y el cuello del fémur y solamente dejan el eje femoral, la diáfisis del fémur, y sobre esa diáfisis le van a encajar la prótesis. Hay muchos tipos de prótesis, por ejemplo, tenemos la prótesis unipolares, como esta que tenemos aquí. Las más comunes son la de Austin Moore o la de Thompson. Tenemos prótesis bipolares que se utilizan en fracturas desplazadas, inestables, en personas mayores de 65 años, o que no pudieron acomodar el fémur, o que haya habido mucho daño cortical, aunado o también debido a enfermedades reumáticas o degenerativas, ¿sí? Este es un ejemplo de una prótesis bipolar que se puede utilizar sobre todo en fracturas desplazadas del cuello femoral, que suelen utilizarse, como les dice aquí el texto, en personas mayores de 65 años para tener una reducción satisfactoria. Un paciente con prótesis de cadera va a poder apoyar mucho más pronto que un paciente operado inclusive con tornillos o placa de compresión con tornillo antideslizante. Pues miren, aquí estamos viendo una fractura del cuello femoral, ¿sí? Desplazada, es una fractura de Garden tipo 4 y pues como es un tipo de fractura severa o con riesgo de necrosis avascular de la cabeza del fémur, se prefiere poner prótesis, ¿sí? Aquí se le dejaron sus grapitas y estos aquí de aquí son drenajes que se le pone, es un drenaje que se le pone para que saque todos los líquidos que tengan que sacar y desechos o detritos que tenga que sacar el paciente. Consideraciones de esta fractura especiales. Bueno, suele haber mucha pseudoartrosis y necrosis vascular cuando se da una alteración del aporte sanguíneo, ¿sí? Y aparte, como es una fractura intracapsular, recuerden que el líquido sinovial te va a retardar la consolidación. Como se da frecuentemente en viejitos y se asocia con una inmovilidad prolongada, y esto nos va a asociar que no se puede mover, entonces el paciente va a estar en reposo, ¿sí? No se va a estar moviendo mucho y esto hace que aumente los peligros de tener algún trombo porque va a haber un estado de hipercoagulabilidad. Vean la triada de Bicho en Google, donde en la triada de Bicho son tres cosas que se necesitan para que se favorezca un coágulo, que son el éstasis venoso, que les decía que eran el éstasis venoso, una lesión endotelial y un estado de hipercoagulabilidad. Son de la triada de Bishop, que nos dice que puede haber que está todo pensado para que haya un coágulo en alguna parte del cuerpo y que se pueda ir al cerebro, corazón o pulmones, que es donde más va a hacer daño, ¿sí? Entonces, antes de la cirugía y después de la cirugía se recomienda utilizar medias elásticas y una movilización precoz.
y sobre todo en viejitos como ocupan moverse pronto, la mejor forma de que se muevan pronto es ponerles prótesis que ponerles placas o tornillos. Ahora, también se pueden asociar como son por caídas y son pacientes que tienen osteoporosis, pues que se asocian a otras fracturas de otras partes del cuerpo, como pueden ser fracturas de hombro, de costillas o de muñeca, ¿sí? Es muy diferente cómo va a evolucionar una fractura y de acuerdo a su manera de tratamiento. Por ejemplo, en fracturas que se consideran estables como Garden tipo 1 o inclusive algunas Garden tipo 2, que son fracturas impactadas o no desplazadas, puede haber carga de peso a tolerancia o parcial después de la cirugía, muy pronto, en los primeros días después de la cirugía. Pero en fracturas inestables, Garden tipo 3 o 4, se mantienen en descarga de peso, o sea que no pueden apoyar después de la cirugía. Entonces, recordemos algunas partes del ciclo de la marcha. Cuando hay una alteración en la longitud del miembro pélvico afectado por la fractura, en ocasiones, o si es más de 1 centímetro de diferencia, se recomienda poner alzas al calzado de la pierna que quedó más corta, ¿sí? Pero cuando veamos que esa pierna se va haciendo cada vez más corta y más corta y más corta, hay que pensar que puede la fractura no haberse pegado bien. Entonces, en la fase de apoyo de la marcha, que es el 60% del ciclo, en la fase de contacto inicial, contacto inicial según las fáciles de Jacqueline Perry, que en algunos libros le dicen apoyo de talón, los principales músculos que se utilizan son el glúteo mayor, que nos va a evitar el fallo en la desestabilización de la cadera, que nos vayamos hacia adelante, pues, pero este músculo puede verse debilitado en fracturas de cuello femoral. Y también tenemos que tener en cuenta que en ocasiones para la prótesis y la cirugía, tienen que abrir el músculo vasto externo y este puede estar débil, ¿sí? Y cuando dejan la placa o el tornillo muy, muy mal puesto o salido, puede molestar al músculo vasto externo, ¿sí? En la fase de pie sobre lo plano o apoyo plantar, el músculo cuádriceps va a realizar una contracción excéntrica para poder controlar la flexión de la rodilla, que no se vaya mucha flexión. También es importante que el recto anterior, que es parte del cuádriceps y que ese es su único músculo articular, puede quedar con una contractura en flexión, y te puede dar una contractura en flexión de la cadera o te puede limitar la extensión de la rodilla. Es un músculo que generalmente está contracturado o acortado después de una inmovilización prolongada y más por alguna fractura de cadera. Y como les comentaba, el vasto externo del cuádriceps nos puede dar dolor si este queda lesionado porque por él se metieron para hacer la cirugía, ¿sí? En la fase de apoyo medio, la carga de peso en el foco de la fractura aumenta al doble, lo que nos da mucho estrés y puede aumentar el dolor y nos puede dar una claudicación a la marcha por una marcha antiálgica. Aquí es muy importante fortalecer el psoas ilíaco, y si este músculo está lesionado va a doler a la contracción del psoas ilíaco, que es el principal flexor de la cadera, y el paciente te va a dar pasos cortitos porque no va a poder dar pasos largos porque no tiene flexor de la cadera que le dé más movimiento. ¿Sí? Recordemos que también en la fase de apoyo medio se utiliza mucho el músculo glúteo medio, que nos puede estar débil para poder estabilizar la pelvis y nos puede dar la marcha de Trendelenburg. Cuando ponemos prótesis de cadera, puede que si no queda bien puesta esa prótesis nos puede dar debilidad de los músculos y favorecer luxaciones, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La fase de despegue casi no se afecta y ya en la fase de balanceo, que es el 40% del ciclo de la marcha, que inicia desde la oscilación inicial, media y terminal, es muy importante tener fuertes el músculo cuádriceps, que son flexores de cadera, y el cuádriceps, que son extensores de la rodilla. Ahora, en los primeros 7 días, chavos, pues la misma letanía de siempre, ¿sale? ¿Vale? Necesitamos ver el dolor es normal, hay buena circulación,
hay que hacer exploración nerviosa, hay que tratar la inflamación, hay que ver si es normal o se ve algo anormal. Por ejemplo, como casi todos son operados, es muy importante ver la herida, que no tenga datos de infección en los primeros 7 días. En ocasiones se tiene que quitar las grapas ya. Si tiene dren el paciente, hay que ver si el dren sigue dando material purulento o algo. Y pues hay que estar vigilando la alineación postquirúrgica de la pierna para ver si no se ha refracturado o va lo que es el tratamiento que le hayan hecho. ¿Sí? No olviden vigilar el llenado capilar y la función motora, o sea, la fuerza y la exploración sensitiva, la sensibilidad de la pierna para descartar algún tipo de lesión. Sobre todo en fracturas de cuello femoral se da mucho que dañan el nervio ciático. Y aquí, aunque dicen que es poco frecuente en el libro, en México sí es muy frecuente que sean ese tipo de situaciones, que al momento de estar operando le dan un lleguecito al nervio ciático y pues con las alteraciones que eso puede conllevar. Sí, es muy importante en los primeros 7 días cuidar la piel y hacer rotaciones limitadas controlando las rodillas. También es muy importante en los primeros 7 días ver que el paciente trate de realizar su rango de movimiento de todo el miembro pélvico y descartar que haya acortamiento. Y sobre todo si ese acortamiento se va haciendo cada vez más grande, pues hay que sospechar de que la fractura ya se despegó. Es muy importante que el paciente se levante rápido o pronto de la cama, que no dure muchos días en cama, porque esto nos va a dar mejorías en la movilización, te va a evitar tromboembolismos, y también te disminuye el riesgo de tener, pues de morir por un coágulo. Recuerden que es muy probable que pueda haber artrosis postraumática en fracturas intraarticulares. Y bueno, también no están descartadas que pueda haber necrosis y pseudoartrosis. ¿Sí? Estas dos complicaciones son mucho más frecuentes en fracturas desplazadas, también 33% de los casos, que en fracturas no desplazadas, que es en aproximadamente el 10% de los casos. Entonces, es muy importante evitar la rotación y aducción de la cadera en las prótesis, eso ya lo saben. Hay que estar pendientes del dolor torácico para si puede tener alguna tromboembolia pulmonar o cardíaca. Hay que usar medidas de compresión antes y después de las cirugías. Si el paciente está anémico, es importante darle una transfusión de sangre. Y si está mucho tiempo en cama, siempre estar al pendiente de cualquier úlcera por decúbito y sobre todo tratar de evitarlas con movilizaciones frecuentes, cambios de posición, cuidados de la piel y salientes óseas. Es muy importante en los primeros 7 días tener una radiografía de control para ver que nada se haya aflojado. Y bueno, carga de peso. Si sea una reducción abierta, fijación interna o una reducción cerrada, normalmente los pacientes pueden caminar durante la primera semana con ayuda de andadera. En la prótesis no tienen que esperarse una semana, o desde el segundo o tercer día el paciente ya puede empezar a apoyar, ¿sí? Pero en fracturas que fueron inestables o fueron con minutos, el paciente debe de estar sin apoyar por nada del mundo. Entonces, fracturas estables hasta en la primera semana se pueden caer, no, pueden caminar, y si fue prótesis pueden caminar desde el segundo día después de ser operados, ¿sí? Es muy importante que entiendan ustedes y sus pacientes que todo va a doler por la manipulación que le hagan al paciente durante los primeros días, pero hay que tratar de recuperar lo más que se pueda el arco de movimiento de manera gradual. No olviden fortalecer los musculatura de tobillo, sobre todo para que no perdamos fuerza de cuádriceps y tibial anterior, pero también por el efecto de bomba de drenaje para que no se inflame tanto el miembro inferior. También hay que hacer, no olvidemos al cuádriceps y los glúteos medio, mayor y menor. Cuando vaya bajando el dolor hay que fortalecerlos. En sus actividades funcionales el paciente se tiene que girar sobre el lado sano, levantarse de la cama, y si no se puede se tiene que impulsar con las manos con una almohada entre las rodillas para evitar la aducción y la rotación interna de la cadera, y el paciente debería tener adaptadores para el baño, ¿sí? Durante la marcha y traslados del paciente
es muy importante ver cómo se movía antes de la fractura, si utilizaba bastón o andadera. Entonces hay que enseñar al paciente a subir escaleras y a bajarlas, ¿sí? Para subir las escaleras es muy importante que primero suba la pierna sana y luego la afectada, y al bajar escaleras que primero baje la afectada y luego la pierna sana. Como dice el dicho, los buenos van al cielo y los malos van al infierno. Entonces al subir primero va para arriba la pierna sana, la pierna buena, y al bajar primero va para abajo la pierna mala, la pierna que va al infierno, ¿sí? Ya siendo más específicos en el tratamiento, en los primeros 7 días, si al paciente le hicieron reducción abierta con fijación interna, y esta quedó fija, puede hacer carga de peso parcial con ayuda de una andadera sobre todo, y si tuvo prótesis, es importante no hacer aducción ni rotación interna y tener una almohada entre las piernas en la cama, ¿sí? Independientemente del tratamiento, es muy importante que evitemos movilizaciones pasivas, evitar la rotación interna y aducción en pacientes con prótesis de cadera. Hay que hacer movilizaciones activas de cadera y de rodilla, aunque no carguemos peso. Hay que trabajar la fuerza muscular con isométricos de glúteos y cuádriceps e isotónicos de tobillo para el efecto de la bomba. En las actividades funcionales hay que tratar de tener los traslados con apoyo solamente sobre la extremidad sana, y si va a caminar utilizar andadera, ¿sí? Carga de peso, esa tolerancia a fracturas impactadas o estables, Garden tipo 1 y tipo 2, y no debe de apoyar en fracturas Garden tipo 3 o 4. A las 2 semanas es esa, eh, ¿sí? Exactamente lo mismo. Nada más ya vamos quitando las grapas, vamos tratando de mejorar los arcos de movilidad, se quitan las suturas, se ve que no esté nada infectado y se va valorando cómo va todo. De la cuarta a la sexta semana hay que hacer ya ejercicios de movilización, de movilidad y resistencia, buscar que no haya datos de necrosis vascular de la cabeza del fémur con una radiografía de control, y si se sospecha, que pedir una tomografía o una gamografía. Ya hacemos ejercicios de resistencia progresiva para abductores, flexores y extensores de la cadera, y el paciente ya puede o debe de moverse solito en su cama, y si necesita alguna ayuda para la marcha y antes no utilizaba nada, hay que comenzar con bastón. De la octava a la 12ª semana ya tenemos que iniciar con isocinéticos de toda la musculatura de la pierna, y la flexión de cadera debe estar a más de 90 grados o ya completa, a excepción en pacientes con prótesis de cadera. Ahí no hay que pasar más de 90 grados de flexión de cadera, por favor. De la 12ª a la 16ª semana hay que tratar de reeducar la marcha para que tengamos ya un patrón de marcha normal. Y bueno, ahí está lo que se puede hacer en la primera, en la segunda semana, de la cuarta a la sexta, de la octava a la 12ª y de la 12 a la 16 semanas. Y bueno, ese va a ser el tema de la clase que viene. Aquí le vamos a dejar por hoy. Gracias por su atención, chavos. Que pasen buen día.